Hoy en día no sabría decir si esta película es tan conocida o si al menos han escuchado de ella, pero nunca es tarde para recomendar y describir por qué me gustó tanto en su momento. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. Es irónico que la película empiece con una escena cliché a tal nivel, donde la pareja se despide en las vías del tren y ella corre detrás del mismo. Pero tras ese romance hay todo un thriller por detrás, y desde el minuto 1 lo sabemos. El filme trata de cómo un avejentado Benjamín Espósito quiere escribir una novela de su caso más polémico, ubicado en la década de los 70, ya que este trabaja en el juzgado de Buenos Aires. Lo interesante de todo aquello es que tal caso hasta ese momento fue un tabú para él y su jefa. Quizás se dejaban entrever diversas explicaciones, pero nunca pensamos que tanto. De joven, él y su colega Sandoval eran los típicos sacadores de vuelta, esos que trabajaban para no trabajar, y de alguna manera empezamos con un inicio de la historia muy ligero. Banco de sangre, buen día. Señor Espósito. No me equivoco. Cosa que me hizo recordar en su momento al tono manejado en Nueve Reinas. Pero de un momento a otro hay un quiebre en la película. Y sí, lo sentimos como espectadores, pero también estremece al protagonista. Y es que la escena donde encuentra el cuerpo de Liliana es un antes y un después, porque hay un no sé qué en él que se dice a sí mismo que este caso lo debe tomar muy en serio. Y siguió esto de tal manera que llegaría a ser personal. Cuando la mira, el tiempo se detiene y solo se escucha esa gran banda sonora que brilla tanto como la película. Por ella estaría en riesgo, por ella tendría que escapar, por ella cambiaría su vida. Y todo esto es el gran motor del largometraje, porque el prota prácticamente es un don nadie en esto de la ley, pero vaya que se la juega por este caso. Hasta él mismo hace de detective, con serias consecuencias por lo demás, pero poco y nada le importó. Y siento que no solo repercutió la crudeza del caso, sino que también tuvo mucha influencia Morales, el marido de Liliana. En palabras del mismo guión, el tiempo se detuvo para él, y Espósito cada vez que lo veía, más mal se sentía al ver que no avanzaba la investigación. Antes de continuar, quiero referirme a ese nombre. Y ustedes se preguntarán, ¿a qué viene esto del nombre, el secreto de sus ojos? Pues hay dos respuestas a aquello. La primera es bastante simple y la que todos los que han visto el filme manejan, y es que por fotos se descubre que hay una persona que siempre está observando a Liliana, siempre desde el fondo y con la misma mirada. Pero la segunda razón es un todo. Cada personaje tiene una mirada diferente, porque cada una representa su mundo. El protagonista sabe que ni en sus sueños estaría con su jefa, una doctora en leyes, ya comprometida, pero eso jamás importó porque en sus ojos nunca se ha perdido la esperanza de estar con ella. Morales, el esposo de Liliana, siempre tiene una mirada perdida. Aunque en la película pasen años, él siempre aparece de la misma manera. Le habla a Espósito como si no estuviera ahí, porque su atención está en otro lado. En resumen, el secreto de sus ojos no representa una escena, sino varias, y la más importante estaría en el final. Si bien la película sucede en otro país, es imposible no relacionar tal sociedad con la de mi patria, porque ambos vivían momentos similares, golpes de estado, represión y una falsa normalidad por parte de la gente. Todos debían seguir trabajando y tratar de vivir, pero jamás se podía olvidar que había detrás de ese gobierno. De hecho, es muy contemporánea a Machuca, película de la cual ya hablé. La gran diferencia entre una y otra es que en El secreto de sus ojos todo el contexto histórico y político está, pero no es el pilar fundamental de la trama.
no explica quién es el mandatario de turno, ni cómo se vive en esos años. Por ende, uno debe ser mucho más detallista a la hora de querer sacar del filme esa información. Pero eso no quiere decir que no influya en los personajes, ni en el desarrollo de la historia. Bajo esa lógica es irónico que un giro de tuerca tan descabellado como el de soltar al asesino porque sí, es solo creíble por toda la corrupción del momento, y nadie podría debatirlo. Respecto a eso de la sociedad, me encanta que los filmes latinoamericanos muestren su tierra como tal. No tenemos grandes lujos, pero con el solo hecho de representar lugares o calles conocidas ya es un punto a favor para la mayoría. Yo mismo, cuando viajé a Buenos Aires, 2 de mis paradas obligatorias era el juzgado penal y la estación de trenes. Perdón por repetirme, pero así como Machuca no son simples películas de época, sino que son nuestra época, nuestra historia. Y para los jóvenes como su servidor, es una puerta directa para saber más de su pasado. En el caso del filme argentino, hay que ver más allá, pero en vez de ser un contra, es uno de sus más grandes recursos para no perder el hilo central. Respecto a la película y todo el renombre que tiene al día de hoy, obviamente es por todo lo que tiene, el soundtrack, las escenas, la dirección, los personajes. Pero sí puedo decir que tiene 2 momentos fundamentales en el filme que lo diferencia de sus pares. La primera sería la escena del estadio. Y aquí tengo mucho para hablar. Pero partamos por partes, porque inclusive antes de ir a la misma escena ya había un momento memorable. Y es que no podemos olvidar el país en que transcurre el filme, Argentina. ¿Y con qué se relaciona?, se preguntarán ustedes. Pues con el fútbol. Inclusive al día de hoy es uno de los memes más recurrentes, y en el secreto de sus ojos queda más claro aún, porque no solo se trata de la mirada en cuanto al recurso clave, sino que también existe la pasión. La pasión obviamente por cualquier cosa. Por ejemplo, la de Sandoval es ir a beber y agarrarse a trompadas con cualquiera. La de Espósito es buscar el amor de Irene, a pesar de ser casi imposible. Y la de Isidoro Gómez, el principal sospechoso, es Racing de Avellaneda. Juro que con lo que llovió quedé peor que Oleñac la vez aquella. Escribano, por favor. En un clásico con San Lorenzo le dieron un empujón, lo metieron de cabeza en el foso. Porque él puede cambiar de nombre, de apellido, de pelo, de cara, pero nunca de pasión. Con todos estos datos se nos da la introducción a esto. Para la práctica del deporte. Racing, que no viene con buen pie del campeonato, quiere desquitarse nada menos que contra el globo de... Muchos podrían pensar que la escena se cuenta por sí sola, y así es, pero a diferencia de lo que estamos acostumbrados en el cine americano, el fútbol acá se vive muy diferente. Así que imaginen qué sucedería si acá se mete un gol. Sin menospreciar el gran trabajo técnico, sinceramente lo que más valor le da a esta escena, a mi gusto, es la introducción. Y la segunda escena memorable sería la del final, y no quisiera contarla como tal, pero sí me animaría a plantear el dilema que ocurre. Porque sí, obviamente alguien la mató, hay un culpable, pero ¿cuál es la pena que debe pagar? ¿O de qué manera? En el sentido que no se podía confiar en la justicia de esos años. También existe la pena capital, pero en Argentina no estaba dentro de las leyes. ¿Y qué es lo que quiere Morales, el principal afectado de todo esto? Y eso es lo genial del filme, porque transcurren años en el mismo caso. Lo normal, o la gran mayoría, podría cambiar de postura en cuanto al culpable, en el sentido de haber pasado página o de no querer saber más del tema. Pero ya lo decía antes, el esposo de Liliana era diferente. Él solo quería una cosa. Aunque lamentablemente uno al ver la película por primera vez no puede hacer hincapié en esos detalles y esas frases que se pega el tipo, creyendo que solo había un camino. Desde un inicio sabemos que ha transcurrido más de una década del suceso, donde el caso fue archivado y quedó en nada. ¿Pero la opinión de Morales será la misma? ¿O qué opinan ustedes? ¿Qué merece un culpable de algo así?
En conclusión, El secreto de sus ojos es de esas joyas que debemos ver sí o sí, sobre todo si te gusta el cine. Su temática es recurrente, pero saber destacar en la multitud es lo valorable. Como filme de época, destaca, pero sin olvidar que su trama tiene otro ángulo. Por último, el final es perfecto, porque en el filme no lo es. Uno queda con gusto a poco en el tema de justicia, o de lo que pudo ser, con uno de los mejores giros de tuerca que he visto. El mismo protagonista, si bien no tiene un final negativo, todo lo transcurrido hasta el inicio del filme sí lo fue. Entonces siempre quedará ese amargo en el aire, y eso es lo que al fin de cuentas le da realismo a la trama. Cosa que hace, y con creces. Y ya está, gente, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios si la vieron y qué les pareció. También díganme de qué película debería hablar en un futuro. No se olviden de dejar su like para que haya otro video pronto. Tampoco se olviden de seguirme en Twitter, donde siempre estoy poniendo noticias e ideas de mis videos. Aquí el Anónimo y nos vemos.